Bienvenidos a otra lección de nuestra Academia Virtual Profesor Legal. Hoy veremos una breve comparación de las sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio de Guatemala, las cuales son sociedad colectiva, sociedad comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. Iniciemos entonces con la sociedad colectiva. Esta sociedad se encuentra regulada en el Código de Comercio a partir de los artículos 59 al artículo 67. Esta sociedad es de tipo personalista y se identifica con una razón social, según el artículo 61 del Código de Comercio, el cual establece: la razón social se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse CIA-SC. El tipo de responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad es subsidiaria, ilimitada y solidaria. El órgano de soberanía es la Junta General de Socios, convocada con 48 horas de anticipación. La Junta también podrá ser Junta totalitaria. Los socios se pueden hacer representar con mandato o carta poder, según lo regulado en los artículos 65, 67 y 66 del Código de Comercio. La convocatoria debe expresar los asuntos a deliberar. El órgano de administración. En el pacto social debe establecerse o señalarse a uno o a alguno de los socios, y a falta de disposición de ello, todos los socios serán administradores. Esto con fundamento en el artículo 63 del Código de Comercio. El órgano de fiscalización. Los socios que no sean administradores podrán nombrar o delegar a una persona para que a su costa vigile la administración de la sociedad. Esto con fundamento en el artículo 64 del Código de Comercio. Ahora sigamos con la sociedad en comandita simple, la cual se encuentra regulada a partir de los artículos 68 al 77 del Código de Comercio. Esta sociedad es de tipo personalista y se identifica con una razón social, la cual se encuentra regulada en el artículo 69 del Código de Comercio. Veamos qué es lo que establece. La razón social se formará con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos si hubieren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita, la cual podrá abreviarse CIA-SNC. Recordemos que en este tipo de sociedad hay dos tipos de socios: los socios comanditados y los socios comanditarios. La responsabilidad de los socios comanditados responden por las obligaciones sociales de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria, mientras que los socios comanditarios responden únicamente al monto de su aportación. El órgano de soberanía en este tipo de sociedad es la Junta General de Socios, convocada con 48 horas de anticipación. Esta Junta General también podrá ser totalitaria. Los socios se pueden hacer representar por mandato o carta poder, según lo regulado en los artículos 77, 65, 66 y 67 del Código de Comercio. El órgano de administración en esta sociedad ejerce también la representación legal y la ejercen los socios comanditados, salvo que en la escritura social se establezca que la administración pueda ser ejercida por extraños. Esto con fundamento en el artículo 72 del Código de Comercio. En este tipo de sociedad también existe una excepción, ya que los socios comanditarios pueden también ejercer de manera interinamente los actos urgentes de la administración durante un plazo que no exceda de un mes, según lo establecido en el artículo 75 del Código de Comercio. El órgano de fiscalización. Los socios comanditarios podrán inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad y los actos de los administradores, según lo establece el artículo 74, numeral 2 del Código de Comercio. El capital de la sociedad debe estar aportado íntegramente en el momento de su constitución.
ya sea por uno o más socios comanditarios o por estos y socios comanditados. Ahora sigamos con la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se encuentra regulada en los artículos 78 al 85 del Código de Comercio. Es de tipo mixta y se identifica ya sea con una razón social o una denominación social. Esto según lo regulado en el artículo 80 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. La denominación social se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, la cual podrá abreviarse LTDA o CIA LTDA. En este tipo de sociedad, por las obligaciones sociales, responde únicamente el patrimonio de la sociedad, ya que ésta se limita al monto de sus aportaciones. Sin embargo, se vuelve subsidiaria, ilimitada y solidaria si se omiten las siglas o las leyendas de compañía limitada. Esto con fundamento en el artículo 80 del Código de Comercio. También se vuelve ilimitada la responsabilidad si se otorga la escritura constitutiva sin estar íntegramente pagado el capital de la sociedad. Esto con fundamento en el artículo 81 del Código de Comercio. El órgano de soberanía en la sociedad de responsabilidad limitada es la Junta General convocada con 48 horas de anticipación. Esta junta también podrá ser totalitaria. Los socios podrán hacerse representar por mandato o carta poder, según lo establece el artículo 85, 65 y 66 del Código de Comercio. El órgano de administración será designado por los socios y el órgano de fiscalización, salvo que en la escritura constitutiva se haya establecido un consejo de vigilancia, cada socio tiene este derecho, según con el artículo 83 del Código de Comercio. Otro punto importante en este tipo de sociedad es que el límite máximo para socios es de 20, según el artículo 79 del Código de Comercio. Asimismo, en este tipo de sociedad no podrá haber un socio industrial, con fundamento en el artículo 82 del Código de Comercio. Sigamos con la sociedad anónima, la cual se encuentra regulada a partir del artículo 86 del Código de Comercio al artículo 194. Esta sociedad es de tipo capitalista y se identifica con una denominación social, según lo establece el artículo 87 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. Podrá contener el nombre de uno de los socios fundadores o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. El tipo de responsabilidad en este tipo de sociedad para cada accionista está limitado al pago de las acciones que hubiera suscrito. Esto con fundamento en el artículo 86 del Código de Comercio. El órgano de soberanía en este tipo de sociedad es la Asamblea General de Accionistas, la cual está formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, el cual expresa la voluntad social. Recordemos que existen dos clases de asambleas, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. El órgano de administración está conformado por el administrador único o un consejo de administración. Pueden ser socios o no, según lo establece el artículo 162 del Código de Comercio. El nombramiento de los administradores será en asamblea general y no podrá ser mayor de 3 años. El órgano de fiscalización lo podrán ejercer los accionistas, contadores o auditores, comisarios, según lo que establezca la escritura social, los cuales deberán ser designados en asamblea general ordinaria, según lo establecido en el artículo 182 del Código de Comercio. El capital de la sociedad está representado por acciones. El capital es capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado es la suma máxima a la que la sociedad puede emitir acciones.
El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios han comprometido a pagar. Y el capital pagado nunca podrá ser menor a 5,000 quetzales. A los socios en este tipo de sociedad se le denominan accionistas. Finalicemos entonces con la sociedad en comandita por acciones, la cual se encuentra regulada a partir del artículo 195 al artículo 202 del Código de Comercio. Este tipo de sociedad es de tipo personalista y se identifica con una razón social, regulado en el artículo 197 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. La razón social se formará con el nombre de uno de los socios comanditados o con el apellido de dos o más de ellos si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse ICIA SCA. Recordemos también que en este tipo de sociedad hay dos tipos de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. La responsabilidad de los socios comanditados es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y la responsabilidad de los socios comanditarios se limita al monto de las acciones que ha suscrito. Esto con fundamento en el artículo 195 del Código de Comercio. El órgano de soberanía es la Asamblea General convocada ordinariamente dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, una vez al año. El órgano de administración la ejercen los socios comanditados, salvo disposición en contrario en la escritura constitutiva, sobre la administración por extraños. Esto con fundamento en el artículo 198 del Código de Comercio. Es obligatorio constituir en la escritura constitutiva al órgano de fiscalización, el cual podrá ser contadores, auditores, comisarios, nombrados exclusivamente por los socios comanditarios, y se regirá por las disposiciones de la sociedad anónima. Esto con fundamento en el artículo 199 del Código de Comercio. Esto fue todo por la lección de hoy. No olvides realizar tu evaluación. Nos vemos pronto y muchas gracias.